¿Cruzarías un puente si cada paso te obligara a mirar hacia un abismo sin fondo? En este recorrido descubriremos estructuras que desafían la lógica y parecen sacadas de otro mundo. Caminaremos sobre raíces vivas entre la selva de India. Observaremos una gigantesca rueda capaz de levantar barcos en Escocia y seguiremos una carretera que atraviesa el océano antes de hundirse bajo el agua. Cada obra esconde un secreto de ingeniería, pero ¿cómo fue posible construirlas en lugares tan extremos? Puente del Dragón, Vietnam. Sobre el río Han en Da Nang, una enorme estructura amarilla atraviesa el agua. Tiene forma de dragón. Sus arcos metálicos parecen tensos sobre la calzada. De día, miles de vehículos circulan bajo su cuerpo. Pero la sensación cambia cuando llega la noche. Las luces resaltan cada curva. La cabeza queda suspendida sobre la ciudad y todo parece preparado para algo inesperado. En horarios concretos el dragón expulsa fuego real, después lanza potentes chorros de agua. El calor, el ruido y la multitud crean una escena intensa. Quienes se acercan demasiado pueden terminar empapados. Aunque el puente funciona como una vía urbana moderna durante el espectáculo, se transforma por completo. Ya no parece una simple obra de ingeniería, parece una criatura vigilando el río. Grand Canyon Skywalk, Estados Unidos. Inaugurado en 2007, el Grand Canyon Skywalk se encuentra en territorio de la tribu Hualapai, en el oeste del Gran Cañón. Su plataforma de vidrio se proyecta 21 metros más allá del borde sin pilares debajo. Para sostenerla, los ingenieros utilizaron acero resistente, vidrio laminado y anclajes fijados en la roca. La ubicación exigió estudios geológicos porque el viento y las vibraciones podían afectar la estabilidad del conjunto.
Aunque caminar sobre su suelo transparente provoca vértigo, la estructura fue calculada con márgenes de seguridad. Puede soportar cargas superiores al peso de los visitantes y resistir ráfagas. Además, recibe inspecciones para comprobar el estado del acero, las juntas y los paneles de vidrio. No funciona como vía de transporte, sino como mirador. ¿Te atreverías realmente a confiar en esta obra sobre el vacío? Puente Cuesuachaca, Perú. Cada año sobre el río Apurímac, el puente Cuesuachaca desaparece por completo y vuelve a construirse desde cero. No intervienen grúas a acero ni maquinaria moderna. 4 comunidades quechuas trenzan miles de fibras de ichu, una hierba andina, para fabricar las cuerdas principales y el tablero. El proceso conserva técnicas heredadas del Imperio Inca y reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Cruzarlo siempre impone respeto porque toda la estructura depende de materiales naturales renovados manualmente. Lo más sorprendente no es su aspecto, sino que continúa cumpliendo la misma función desde hace siglos. Antes de abrirse al paso, cada cuerda debe tensarse con precisión para repartir el peso de forma equilibrada sobre el desfiladero. El puente permanece en servicio durante un año y después se sustituye por otro completamente nuevo. Así se evita el desgaste natural de las fibras y se mantiene la seguridad. Pocas obras de ingeniería siguen vivas gracias al conocimiento transmitido de generación en generación. Puente Ruyi, China. Abierto en 2020, el puente Ruyi cruza un valle del área escénica de Shenzhen en Zhejiang. Mide unos 100 metros y se eleva aproximadamente 140 metros sobre el terreno. Su estructura está formada por 3 pasarelas onduladas de acero conectadas a varios niveles. Algunos tramos incorporan paneles de vidrio. Esto aumenta el vértigo, sobre todo cuando el viento recorre la montaña. El diseño se inspira en el ruyi, un objeto tradicional chino asociado con la fortuna. Sin embargo, construirlo exigió cálculos precisos de carga, vibración y resistencia. Las curvas distribuyen el recorrido entre 2 laderas escarpadas, mientras las barandillas protegen las zonas más expuestas.
Desde lejos parece imposible. De cerca revela una obra de ingeniería pensada para soportar miles de pasos sin perder estabilidad. Puente de cristal de Changiaye, China. Pocas pasarelas convierten el primer paso en una decisión tan difícil. El puente de cristal de Changiaye cruza el Gran Cañón de la provincia de Hunan a unos 300 metros de altura. Su tablero de 430 metros combina acero, cables y paneles de vidrio laminado. El proyecto fue diseñado por Haim Doutan y exigió cálculos precisos para controlar el viento, las vibraciones y el peso de miles de visitantes. Antes de abrirse en 2016, la estructura fue sometida a pruebas de carga e impacto para demostrar su resistencia. Los anclajes fijados a la roca transmiten las fuerzas hacia ambos lados del cañón. Aún así, el cristal transparente mantiene visible toda la profundidad. La seguridad está calculada. El vértigo, en cambio, depende siempre de cada persona. Puente Loki Not, China. Resolver un cruce peatonal sobre el río Dragon King Harbor exigía algo más que una pasarela recta. El Lucky Knot, terminado en 2016 en Changsha, mide 185 metros y alcanza 24 metros de altura. Next Architects diseñó 3 recorridos entrelazados que conectan la ribera carretera y un parque elevado. Esta disposición obliga a controlar pendientes, cargas y encuentros estructurales en varios niveles. La obra utiliza vigas de acero de resistencia y una geometría basada en arcos parabólicos. Sus trayectos suben, descienden y se cruzan sin perder estabilidad. El diseño combina la cinta de Möbius con el nudo chino, símbolo de fortuna y continuidad. Más que decorar la ciudad, el puente organiza flujos peatonales dentro de una sola estructura. Su complejidad visual nace en realidad de una solución urbana precisa.
Puente aéreo de Langkawi, Malasia. Un solo pilón sostiene esta pasarela curva sobre las montañas de Langkawi. El Sky Bridge mide 125 metros y se encuentra a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Ocho cables de acero sujetan el tablero y reparten su peso hacia una torre central de 82 metros. Esta solución permitió construir un mirador elevado, sin llenar la ladera de apoyos ni alterar demasiado el entorno. La curva no responde solo a una decisión estética. También abre ángulos distintos hacia la selva, el mar de Andamán y las formaciones de Gunung Mat Singkang. Sin embargo, la altura, el viento y el acceso montañoso convierten cada paso en una experiencia exigente. La estructura parece ligera, pero depende de cálculos precisos. Royal Gorge Bridge, Estados Unidos. Durante 7 meses de 1929, 80 trabajadores levantaron una pasarela sobre uno de los puntos más abruptos de Colorado. El Royal Gorge Bridge mide 384 metros y cruza el desfiladero a 291 metros sobre el río Arkansas. Su sistema colgante combina cables de acero, torres metálicas y un tablero formado por 1000 tablones de madera. Fue creado como atracción turística, no como carretera convencional. La altura transforma cualquier movimiento en una experiencia inquietante. El viento puede sentirse con fuerza y el suelo de madera permite percibir pequeñas vibraciones bajo los pasos. Aún así, los cables principales distribuyen la carga hacia grandes anclajes fijados en la roca. Durante décadas fue el puente más alto del mundo, una marca que explica su fama. Sky Bridge, Section 21, República Checa. No hay curvas ni plataformas de descanso que reduzcan la tensión. El Sky Bridge 721 une dos crestas montañosas de Dolní Morava mediante una pasarela colgante de 721 metros. Se abrió en 2022 y queda suspendido hasta 95 metros sobre el valle.
Su anchura de apenas 2 metros obliga a avanzar en fila mientras los cables principales soportan el tablero frente al viento y las oscilaciones. La estructura funciona en un solo sentido y conecta cotas situadas por encima de los 1100 metros sobre el nivel del mar. Grandes anclajes de hormigón fijados a la montaña reciben las cargas transmitidas por los cables. El peligro se siente por la longitud, la exposición y el movimiento bajo los pies. Sin embargo, su diseño fue calculado para controlar esas fuerzas durante todo el recorrido. Puente Ruski, Rusia. "16 años de planificación desembocaron en una obra capaz de vencer el estrecho del Bósforo Oriental. Inaugurado en 2012, el puente Ruski conecta Vladivostok con la isla Ruski mediante un vano central de 1104 metros. Sus 2 pilonos de más de 320 metros sostienen el tablero con 168 tirantes. La escala responde a una necesidad real: asegurar un enlace permanente donde antes dominaban los ferries. El reto principal fue el clima. El puente debía soportar vientos fuertes, hielo marino, niebla y grandes variaciones térmicas. Por eso sus cables incorporan protección anticorrosiva y los cimientos penetran profundamente en el terreno. El tablero mantiene 4 carriles sobre una vía navegable activa. Desde lejos impresiona por su tamaño. De cerca revela una ingeniería calculada para resistir condiciones extremas. Puente Helix, Singapur. La dificultad del puente Helix no está en la altura, sino en convertir una geometría científica en una estructura peatonal estable. Inaugurado en 2010, atraviesa Marina Bay con una longitud cercana a 280 metros. Su sistema utiliza tubos de acero inoxidable, dúplex, anillos curvos y barras de unión, que trabajan juntos para repartir las cargas. Esta configuración reduce el material necesario y protege la pasarela frente a la humedad, la corrosión y el uso continuo. Su forma recuerda la doble hélice del ADN, pero también cumple una función práctica.
La envolvente metálica aporta rigidez y crea zonas de sombra sobre el recorrido. Cuatro plataformas laterales permiten observar la bahía sin bloquear el paso. Durante la noche, la iluminación resalta la estructura y mejora la orientación de los peatones. El resultado une arquitectura, ingeniería y movilidad urbana, sin convertir el puente en un simple adorno del centro urbano. Henderson Waves, Singapur. A 36 metros sobre Henderson Road, una serie de costillas metálicas transforma un enlace peatonal en uno de los puentes más reconocibles de Singapur. Henderson Waves abrió en 2008 y mide 274 metros. Su tablero conecta Mount Faber Park con Tilok Blanga Hill Park dentro de la ruta Southern Reaches. La forma ondulada no es decorativa, ayuda a organizar 7 tramos y crea refugios protegidos para descansar. Construir esta pasarela sobre una carretera activa exigió montar grandes secciones de acero con precisión y limitar las interrupciones del tráfico. Las costillas se elevan y descienden alrededor del tablero, aportando rigidez y sombra. El revestimiento de madera mejora el confort, pero también requiere mantenimiento frente al clima tropical. Más que un mirador, el puente resolvió una conexión ecológica y urbana entre 2 zonas verdes. The Twist, Noruega. Aquí el peligro no procede de un tablero abierto, sino de una estructura que cambia de orientación mientras cruza el río. The Twist fue inaugurado en 2019 dentro del Parque Escultórico de Kistefos. Diseñado por Big, salva 60 metros sobre el Ranselva y gira 90 grados en su tramo central. La forma exigió una compleja armadura de acero capaz de unir 2 orillas, situadas a diferentes alturas con precisión estructural. El edificio funciona al mismo tiempo como puente peatonal, galería de arte y pieza arquitectónica. Su superficie interior pasa gradualmente de suelo a pared y de pared a techo, sin interrumpir el recorrido.
Más de 1000 metros cuadrados albergan exposiciones y miradores hacia el bosque y el agua. La torsión no es un efecto decorativo, resuelve el desnivel del terreno y completa un circuito continuo por el museo. Gateshead Millennium Bridge, Reino Unido. El puente no se divide ni eleva un tramo independiente. Toda la estructura gira como una sola pieza. Inaugurado en 2001, el Gateshead Millennium Bridge conecta Gateshead con Newcastle sobre el río Tyne. Su tablero peatonal y ciclista cuelga de un arco de acero mediante 18 cables. El conjunto pesa unas 850 toneladas y fue instalado completo con una enorme grúa flotante. Seis cilindros hidráulicos inclinan ambos arcos 40 grados para abrir un paso de 25 metros a las embarcaciones. La maniobra dura alrededor de 4 minutos y mantiene equilibrado todo el sistema durante el movimiento. Esta solución convirtió al puente en el primero de su tipo. Por su mecanismo recibió el apodo de puente del ojo parpadeante. Rueda de Falkirk, Escocia. No todos los grandes desafíos de la ingeniería consisten en cruzar un río. En Falkirk, el problema era conectar dos canales separados por 24 metros de desnivel, sin recurrir a una larga cadena de esclusas. La rueda de Falkirk, inaugurada en 2002, resolvió esa dificultad con el primer elevador giratorio de barcos del mundo. Dos enormes brazos de acero giran alrededor de un eje central, mientras dos góndolas llenas de agua permanecen siempre niveladas gracias a un sistema de equilibrio. Cada giro dura unos 5 minutos y consume muy poca energía, porque el peso de ambas góndolas se mantiene prácticamente idéntico incluso cuando una transporta embarcaciones. Un único motor eléctrico pone en marcha toda la estructura. El resultado es un mecanismo sorprendentemente eficiente, donde miles de toneladas parecen moverse con facilidad. Más que una atracción turística, representa una de las soluciones hidráulicas más innovadoras de la ingeniería moderna.
Sexto, acueducto de Belluwemir, Países Bajos. El reto no era elevar una carretera, sino mantener abierto el paso de coches y embarcaciones al mismo tiempo. El acueducto de Belluwemir, inaugurado en 2002 cerca de Harderwijk, lleva un canal navegable sobre la carretera N302. Su tramo principal mide unos 25 metros y contiene una lámina de agua de aproximadamente 3 metros de profundidad. Debajo los vehículos continúan circulando sin esperar aperturas ni cortes. La solución exigió una estructura de hormigón capaz de soportar el peso permanente del agua a los barcos y los muros laterales. También incorpora tablestacas de acero para contener el terreno y evitar filtraciones hacia la vía inferior. Elegir un acueducto en lugar de un puente levadizo redujo interrupciones y mejoró la movilidad. Aquí la ingeniería hidráulica no busca altura. Busca continuidad, seguridad y eficiencia en un país acostumbrado a controlar el agua. Acueducto de Pont-Sisilte, Gales. Terminado en 1805, el acueducto de Pont-Sisilte llevó la ingeniería industrial hasta un límite inédito. Thomas Telford y William Jessop diseñaron una cubeta de hierro fundido de 307 metros sostenida por 19 pilares de mampostería. La vía navegable se eleva unos 38 metros sobre el río Dee y atraviesa el valle galés. No utiliza esclusas. El agua avanza por una canal estrecha, mientras las embarcaciones cruzan con muy poco margen lateral. La verdadera tensión aparece junto al borde exterior, donde no existe una barrera alta entre el barco y el vacío. El paso es lento y cualquier ráfaga hace más evidente la altura. Sin embargo, la estructura reparte el peso mediante arcos metálicos y pilares huecos, una solución avanzada para su época. Declarado Patrimonio Mundial en 2009, sigue transportando barcos más de 2 siglos después y conserva una parte esencial del antiguo canal de Yangoyen. Su peligro se percibe a simple vista. Su resistencia está demostrada por la historia. Puente Dorado, Vietnam. A más de 1400 metros sobre el nivel del mar,
esta pasarela obliga a construir entre niebla, humedad y fuertes cambios de temperatura. El Puente Dorado abrió en 2018 dentro del complejo Ba Na Hills, cerca de Ya Nang. Mide unos 150 metros y está dividido en 8 tramos curvos. Su tablero de acero se apoya sobre pilares ocultos, mientras 2 enormes manos de fibra de vidrio crean la ilusión de sostenerlo. Aunque parece antiguo, todo el conjunto es contemporáneo. Las manos fueron envejecidas de forma deliberada para integrarse en el paisaje montañoso. El verdadero riesgo procede del viento, la lluvia y la elevada afluencia de visitantes. Por eso la estructura incorpora barandillas, control de acceso y mantenimiento constante. Su imagen atrae, su ingeniería permite que permanezca segura. Puente de raíces vivas de doble piso, India. En pocos lugares la naturaleza participa directamente en una obra de ingeniería. En el estado de Meghalaya, el puente de raíces vivas de doble piso se forma guiando las raíces aéreas del árbol Ficus elástica hasta ambas orillas de un arroyo. Durante décadas, las comunidades Khasi entrelazan y dirigen cada raíz sobre troncos y soportes temporales. Solo cuando adquieren suficiente grosor y resistencia pueden sostener el peso de las personas. Cada puente requiere varias generaciones para completarse y continúa fortaleciéndose mientras permanece en uso. Las raíces vivas se adaptan al crecimiento del árbol, soportan la humedad constante y resisten mejor las lluvias monzónicas que muchas estructuras convencionales. El diseño de 2 niveles permite mantener el paso, incluso cuando aumenta el caudal del agua. Aquí no existen hormigón ni acero. La estabilidad depende del tiempo, del conocimiento local y de un ecosistema que nunca deja de crecer. Puentes de Mono, Vietnam. Cruzar uno de estos pasos exige equilibrio, calma y experiencia. Los puentes de Mono del delta del Mekong se construyen con bambú, troncos o tablas muy estrechas, a menudo sin barandillas completas. Algunos apenas superan el ancho de un pie y se elevan sobre canales con corriente, barro y vegetación densa. Su sencillez reduce costes, pero también deja al usuario expuesto a resbalones, movimientos y cambios repentinos del nivel del agua.
Durante décadas estas estructuras conectaron aldeas arrozales, escuelas y mercados en zonas donde abrir una carretera resultaba difícil. Las comunidades reparaban las piezas dañadas con materiales disponibles y conocimientos transmitidos localmente. Hoy muchos han sido sustituidos por puentes de hormigón, aunque todavía sobreviven ejemplos rurales. Parecen improvisados, pero responden a una necesidad real de movilidad en un territorio dividido por agua. Rakotsbrücke, Alemania. Construido entre 1866 y 1875 en el parque de Kromlau-Rakotsbrücke, no fue creado para soportar tráfico intenso. Su arco estrecho de piedra y basalto debía integrarse en el paisaje romántico del siglo XIX. La curvatura casi semicircular exigió colocar cada bloque con gran precisión sobre el lago Rakotsee. Cuando el agua permanece inmóvil, el reflejo completa un círculo perfecto, pero la estructura real es más delicada de lo que parece. Ese aspecto frágil explica por qué hoy no se permite cruzarlo. El paso continuado podría dañar una obra histórica protegida, restaurada recientemente para conservar su estabilidad. Las columnas de basalto de los extremos refuerzan una imagen irregular y aumentan la sensación de peligro. No es un puente pensado para la movilidad moderna, es una pieza paisajística donde ingeniería, conservación y diseño se unen. Su mayor fuerza no está en el uso, sino en seguir en pie después de más de un siglo. Puente de Bastei, Alemania. Antes de convertirse en un famoso mirador de Sajonia-Bastei, tuvo una pasarela de madera levantada en 1824. El aumento de visitantes obligó a sustituirla en 1851 por el actual puente de arenisca. Mide 76,5 metros y sus 7 arcos cruzan un desfiladero de unos 40 metros. La obra conecta varias agujas rocosas y facilita el acceso a los restos de la fortaleza medieval de Neuritten. La sensación de peligro aparece por la altura y por la estrechez de algunos pasos cercanos. Bajo los arcos se abren grietas profundas, mientras el viento circula entre las formaciones de arenisca. Sin embargo, el puente está apoyado directamente sobre la roca y fue diseñado para soportar un flujo constante de peatones. No sirve al tráfico moderno. Su función es unir miradores, caminos históricos y ruinas,
dentro de un paisaje protegido. Aquí la ingeniería no domina la montaña, se adapta a ella. Puente Kintai, Japón. Una crecida del río Nishiki podía destruir en horas lo que había exigido años de trabajo. Por eso, cuando el puente Kintai fue levantado en 1673, sus constructores diseñaron 5 arcos de madera apoyados sobre pilares de piedra. La solución buscaba resistir mejor las inundaciones y conectar Iwakuni con la zona del castillo. Sin embargo, el puente fue arrasado poco después y tuvo que reconstruirse con técnicas mucho más sólidas. Su estructura tradicional utiliza un complejo ensamblaje de vigas, cuñas y uniones, sin depender de grandes elementos metálicos. Durante siglos, varias secciones fueron renovadas para mantener la estabilidad frente a la humedad del peso y las crecidas. Caminar sobre sus arcos exige atención, especialmente cuando la madera está mojada. Hoy es un monumento histórico y uno de los símbolos de Iwakuni. No destaca por una altura extrema, sino por haber sobrevivido gracias a mantenimiento constante, conocimiento artesanal y una ingeniería adaptada al río. Stari Most, Bosnia y Herzegovina. Un solo arco de piedra debía salvar el Neretva sin apoyos intermedios. Stari Most fue construido en el siglo XVI por orden otomana y durante siglos conectó las dos orillas de Mostar. Su perfil elevado y su pavimento inclinado hacen que el cruce resulte exigente, especialmente cuando la piedra está húmeda. La estructura original quedó destruida en 1993, dejando una ruptura urbana. La reconstrucción se completó en 2004 con piedra y técnicas tradicionales bajo supervisión internacional. Cada bloque fue colocado para recuperar la geometría del arco. El puente volvió a unir calles, barrios y recorridos cotidianos sobre el río. Hoy forma parte del patrimonio mundial y conserva una doble función: paso peatonal y símbolo de reconciliación para una ciudad marcada por su historia.
Puente de Vizcaya, España. Antes de 1893, cruzar la ría entre Portugalete y Guecho, sin detener el tráfico marítimo, parecía un problema difícil de resolver. El puente de Vizcaya introdujo una respuesta inédita. Una gran estructura metálica de 160 metros sostiene una barquilla suspendida que transporta pasajeros y vehículos. Diseñado por Alberto de Palacio, fue el primer puente transbordador del mundo y combinó hierro industrial con cables de acero. La barquilla se desplaza de una orilla a otra por debajo del tablero superior, mientras los barcos continúan navegando sin obstáculos. Este sistema evita rampas largas y mantiene libre el canal de acceso a Bilbao. El viento, la corrosión marina y el movimiento continuo obligan a revisar cables motores y uniones con frecuencia. Declarado Patrimonio Mundial, sigue funcionando como transporte cotidiano. Su importancia no está solo en la antigüedad, sino en haber convertido una solución experimental en una infraestructura útil durante más de un siglo, sin perder su función original. Tower Bridge, Reino Unido. El mayor desafío no fue levantar dos torres sobre el Támesis, sino mantener abierto el acceso al antiguo puerto de Londres. Tower Bridge se construyó entre 1886 y 1894 como puente colgante y basculante. Sus dos hojas móviles permiten interrumpir el tráfico por carretera y crear un canal para embarcaciones altas. El sistema original utilizaba vapor, acumuladores hidráulicos y enormes contrapesos ocultos bajo el tablero. Fue diseñada para resistir el uso diario sin bloquear la navegación comercial del tramo oriental. Desde 1976, motores eléctricos accionan el mecanismo hidráulico, aunque las salas de máquinas victorianas se conservan. Cada apertura exige detener vehículos y peatones, comprobar el río y coordinar el movimiento de ambas hojas. Las pasarelas superiores mantienen unidas las torres y ofrecen vistas sobre Londres. Su apariencia neogótica protege una solución técnica precisa. Bajo la piedra decorativa trabajan acero, engranajes y contrapesos, capaces de mover una de las estructuras más reconocibles del mundo. Puente Nampu, China. El problema de Shanghái no era únicamente cruzar el Huangpu, también había que elevar una autopista sobre barrios densos sin ocupar una franja interminable de terreno.
Inaugurado en 1991, el puente Nampu utiliza un sistema atirantado para sostener su vano principal. Dos grandes pilonos transmiten las cargas mediante cables inclinados, mientras el tablero mantiene varios carriles sobre una ruta fluvial muy activa. La parte más inquietante aparece antes del río. Su acceso occidental forma una enorme espiral elevada que permite ganar altura dentro de un espacio reducido. Los vehículos ascienden entre curvas tráfico continuo y cambios de pendiente antes de entrar en el tramo principal. Esta solución mejoró la conexión entre Puxi y Pudong durante la rápida expansión urbana. El riesgo no está en una pasarela abierta, sino en coordinar velocidad, circulación y geometría dentro de una infraestructura gigantesca. Su escala convirtió la obra en símbolo temprano de la modernización de Pudong. Puente de Øresund, Dinamarca y Suecia. El Øresund no podía cerrarse a la navegación ni quedar expuesto por completo junto al aeropuerto de Copenhague. Por eso la conexión inaugurada en 2000 combina tres soluciones: casi 8 kilómetros de puente, una isla artificial de 4 kilómetros y un túnel submarino de longitud similar. La infraestructura transporta coches y trenes entre Dinamarca y Suecia, con un recorrido total de 15,9 kilómetros sobre y bajo el estrecho. La transición más inquietante ocurre en Peberholm. Allí la carretera y la vía férrea descienden gradualmente hasta desaparecer bajo el agua. El túnel evita interferencias con el tráfico aéreo y mantiene libre el canal de navegación. El puente atirantado por su parte soporta viento, salinidad y circulación continua mediante pilonos, cables y un tablero de 2 niveles. No es solo una frontera física, es una conexión diaria entre Malmö, Copenhague y 2 redes económicas que antes dependían mucho más de ferries de pasajeros y mercancías. Puente de la Laguna Garzón, Uruguay. Una línea recta habría permitido cruzar la Laguna Garzón con mayor rapidez, pero también habría convertido la carretera en un paso veloz sobre un entorno protegido. El arquitecto Rafael Viñoly propuso otra solución: un puente circular inaugurado en 2015 entre Maldonado y Rocha. Su geometría obliga a los vehículos a reducir la velocidad y distribuye la circulación en 2 calzadas curvas separadas. El anillo se apoya sobre pilares de hormigón dentro de la laguna.
y deja una abertura central que reduce el impacto visual del conjunto. Además, incorpora pasarelas para peatones y ciclistas, creando puntos de observación sobre el agua. El principal desafío fue construir sin alterar demasiado las corrientes, la fauna y el paisaje costero. Aquí el peligro no procede de una altura extrema, sino del viento lateral, la humedad y la convivencia entre tráfico y visitantes. Su forma convierte la seguridad vial en parte visible del diseño sin renunciar al acceso público ni a la contemplación. Murinsel, Austria. Un proyecto cultural temporal terminó convirtiéndose en una conexión permanente entre las dos orillas de Graz. Murinsel fue creada en 2003 cuando la ciudad ostentó el título de Capital Europea de la Cultura. El artista neoyorquino Vito Acconci diseñó una plataforma de acero y vidrio de unos 50 metros de longitud. Dos pasarelas peatonales la sujetan y permiten atravesar el río Mur, mientras la corriente circula alrededor. La estructura no descansa como una isla natural. Está anclada en el cauce y debe resistir variaciones del nivel del agua, humedad, corrosión y empujes de la corriente. En su interior alberga una cafetería, un anfiteatro y zonas de encuentro protegidas por una cubierta curva. Su forma obliga a combinar arquitectura, ingeniería fluvial y mantenimiento constante sin interrumpir el tránsito de peatones. Murinsel no solo acorta un recorrido urbano, también crea un espacio público en medio del río.